Cordial saludo para los estudiantes del curso Costo Estándar del FCC. En esta clase vamos a mirar o analizar lo que corresponde a la variación de costos indirectos de fabricación. Ya en clases anteriores habíamos analizado y mirado lo que son la variación de los costos de materia prima y la variación de los costos de la mano de obra directa. Acá en esta clase nos vamos a concretar en lo que son los costos indirectos de fabricación. Pues los costos indirectos de fabricación son básicamente los costos o gastos que se cargan a la producción pero que no son identificables en la manufactura o elaboración del producto, ¿sí? ¿Qué significa que no son identificables? Pues que no están directamente relacionados con el producto. Ejemplo, el arrendamiento es, digamos, como un costo o gasto generalizado para todos. Es un costo como si fuera un costo común, pero que se necesita o se utiliza en la producción. La depreciación de igual forma, ¿sí? Los sueldos del gerente de planta son necesarios porque pues, es el que direcciona todo para el manejo de la producción en la planta y es necesario que él esté ahí, pero no está identificado directamente con un producto. Lo mismo, por ejemplo, el supervisor. El supervisor mira todos los productos, cómo se fabrican, está verificando la calidad de los productos, cómo está quedando. Pero él no se centra en uno solo, no está identificado con un solo producto. Por eso son costos indirectos de fabricación. En el análisis que vamos a hacer para los costos indirectos de fabricación, pues utilizamos para su variación tres métodos, perdón. El método que es de 4 variaciones, el método de 3 variaciones y el método de 2 variaciones. Básicamente, pues el de 4 variaciones está conformado por los costos o gastos generales variables, los costos o gastos generales fijos, la variación de eficiencia variable y la variación de volumen. Para el método de 3 variaciones, pues se presenta la de variación o se calcula la variación de costo o gastos generales totales, la de eficiencia de los gastos generales variables y la de volumen. Y la tercera, que es por el método de 2 variaciones, está conformada por la variación controlable y la variación de volumen. A nivel general, pues esas son las variaciones que hay que utilizar. El método de 4 variaciones, digamos que es muy preferido, el más preferido, porque ayuda a identificar la responsabilidad en los costos, ya sea de los mandos altos, de los mandos medios y de los mandos más bajos. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, para la toma de decisiones de las pólizas de seguro, pues el supervisor, aunque pueda dar una opinión, como sea, pero el que más conoce el tema y el que más se identifica con eso y el que lo debe realizar, por ejemplo, es el gerente de planta. El arrendamiento, pues obviamente también es el gerente de planta. El supervisor, pues nada tiene que ver con eso. Mal haría en que el supervisor tenga que justificar variaciones como esta. Por esa razón, la variación, el método de variación de 4 es, digamos que el mejor o el ideal de utilizar en estos casos. Lo que sucede con este método es que es más costoso, ¿sí? Para la empresa y implica más trabajo.
Por esos motivos, muchas empresas no utilizan este método. Bueno, dentro del método de 4 variaciones, pues vamos a mirar el esquema o el cálculo que se realiza para liquidar cada una de estas variaciones. Como lo habíamos dicho, hay una variación que es la variación controlable, ¿sí? Que está conformada por los costos indirectos de fabricación variables, le restamos los costos indirectos variables estándar, ¿sí? Unitario, y ese costo indirecto unitario lo multiplicamos por las horas de mano de obra directa. Digamos que por medio de esta fórmula se calcula la varianza, la primera variación. La segunda variación, que es con base en los gastos generales fijos, es simplemente restar los costos indirectos de fábrica fijos menos los costos indirectos de fábrica presupuestados. Como se puede observar aquí, aquí se habla de variables o costos estándar y también se habla de costos que presupuestados. En las demás las variaciones que vimos anteriormente por mano de obra directa y por material directa, pues no se observaba estas diferencias, ¿sí? ¿Y por qué aquí se da esa diferencia? Como estos costos son identificables, o sea, no son plenamente identificadas la producción, entonces implica tener el manejo desde el punto de vista unitario y del estándar, que el estándar, como se lo he explicado anteriormente, corresponde a, a un escenario en el cual es de carácter más como de investigación, de tener que contar con la gente de producción y de ingeniería que conoce bien cómo se elabora el producto, cómo es el manejo de la producción como tal para elaborar un bien o un producto. Es algo más investigativo, más científico. ¿Sí? Pueden incluirse inclusive eh, ingenieros químicos, ingenieros industriales para poder tener un estándar que sea más cercano a la realidad de lo que se maneja en la planta. Mientras que el presupuesto es lo que nosotros planeamos o planteamos o las estrategias que vamos a hacer para el próximo año. Por lo general es a corto plazo y es para el próximo año. Y eso pues va cambiando cada año, mientras que el estándar no, el objetivo es que no esté cambiando y si hay muchas variaciones pues irlas mejorando y acondicionando ese estándar. El presupuesto no, el presupuesto cada año va a cambiar porque depende de cada escenario que se está manejando en el momento en la empresa. Por eso hago este énfasis en que hay diferencias con las variaciones anteriores porque aquí, por ejemplo, se está manejando el estándar y el costo que presupuestado, que la diferencia ya se las acabé de explicar. La tercera variación es la variación por eficiencia desde el punto de vista de los costos variables. En esta variación se toman las horas de mano de obra directa reales o de máquina menos las horas de mano de obra directa estándar y se multiplica por el costo indirecto de fabricación variable estándar unitario. Aquí hay que hacer dos observaciones. Una es que depende del inductor que utilice la empresa, así vamos a utilizar ya sea las horas de mano de obra directa o las horas máquina. Cada modelo de negocio tiene su forma de trabajar ese inductor. En unas empresas puede ser las horas de mano de obra directa, en otras empresas pueden ser las horas máquinas o en otras empresas pueden ser las unidades de producción. Cada empresa, dependiendo de su modelo de negocio, utilizará el inductor que más le favorezca. ¿Sí?
Por eso acá hago énfasis y coloco O de máquina. Está la cuarta variación, que es la variación de volumen. En la variación de volumen es básicamente o se basa en las horas, ya sea, vuelvo y repito, de mano de obra directa o de máquina o de unidades de producción, dependiendo de cada empresa, ¿sí? Pero mire que acá vuelve y utiliza presupuestada, menos horas de mano de obra directa estándar, ¿sí ve? Presupuesto estándar. ¿Cuál es la diferencia? La que acabé de explicarles anteriormente. Y eso lo multiplicamos por el costo unitario fijo estándar. Este es el esquema para calcular esta varianza de volumen. ¿Sí? Esta varianza de volumen. Ahora el otro método son de 3 variaciones. ¿Sí? En este método de 3 variaciones pues está la variación de gastos generales totales, que corresponde básicamente a los gastos indirectos de fabricación fijos. Le restamos los gastos indirectos de fabricación variables, ambos reales, y restamos los costos indirectos variables estándar unitario por las horas de mano de obra directa reales, ¿sí? A eso le sumamos los costos indirectos de fabricación presupuestados. Con esta fórmula, ¿qué se busca? Eliminar una variación de las que se utiliza en el método de 4 variaciones. Esta variación específicamente está o tiene o hace en su cálculo la sumatoria de su cálculo, toma la primera variación y la segunda variación del método de 4 variaciones. Aquí se calcula ese método, esas dos variaciones en esta sola variación. Por eso es una variación que mire que consta de bastantes variables para poder calcularla. Dentro del método de 3 variaciones, dentro de los esquemas, pues también tenemos la variación de eficiencia de gastos generales variables. Esta variación es igual a la que vimos en el método de 4 variaciones, ¿sí? Sino que acá en el método de 3 variaciones se utiliza la primera que dijimos anteriormente, esta que la acabamos de ver, y se le suma la variación de gastos generales, que es igualita a la que utilizamos en la de 4 variaciones. No cambia su cálculo, es igual. Pero acá, como su nombre lo indica, apenas son 3 variaciones. De igual forma que la anterior, pues su liquidación se realiza o su cálculo con base en las horas de mano de obra directas reales menos las horas de mano de obra directa estándar, multiplicado por el costo indirecto variable estándar. Dentro de este método pues, está también la variación de volumen. En igual forma que la variación por 4, método de 4 variaciones, esta fórmula es igual al del método de 4 variaciones, ¿sí? Sino que acá en la primera, vuelvo y repito, se está resumiendo el cálculo de la primera variación y segunda del método 4, de 4 variaciones. Eso lo vamos a ver con un ejemplo. Y acá pues está la variación de volumen, que son las horas de mano de obra directa presupuestada menos las horas de mano de obra directa estándar multiplicada por el costo indirecto fijo estándar unitario o pesos por unidad. Continuamos y tenemos el método de 2 variaciones. En el método de 2 variaciones utilizamos la variación de costo o gastos generales totales, que es muy parecida a la de 3 variaciones. Lo único que va a cambiar acá es que aquí es horas de mano de obra
directa estándar, ¿sí? Frente a la de 3 variaciones, pero el cálculo es igual. ¿Qué hace o qué ayuda o conlleva este de 2 variaciones? Como son 2 variaciones, esta variación de costo o gastos generales totales encierra, ¿sí? Básicamente las 3 primeras variaciones de el método del método de 4 variaciones y corresponde básicamente a las 2 primeras variaciones del método de 3 variaciones. Aquí este cálculo es igual a la suma en el método de 3 variaciones de la primera y la segunda variación que ya hemos visto, ¿sí? Esta variación pues está compuesta por el costo indirecto de fabricación fijo reales más el costo indirecto de fabricación variable real. A eso le restamos los costos indirectos variables estándar unitario por las horas de mano de obra directa estándar, ¿sí? Y le sumamos el costo indirecto de fabricación fijo presupuestado. Esto también vamos a ver un ejemplo para que entendamos bien esta fórmula, ¿sí? Yo he creado digamos, unas variables mnemotécnicas y a esa le he asignado una letra también con el objetivo de que sea más fácil de comprender y entender cómo es el manejo de estas fórmulas. Acá, en igual forma, el método de 2 variaciones tiene la variación de volumen, que ya la indicamos, y que esta variación de volumen es la misma variación que se utiliza en el método de 4 variaciones, en el método de 3 variaciones, ¿sí? Es las mismas variables que se utilizan para su cálculo, es igual, ¿ya? Y corresponde básicamente a las horas de mano de obra directa presupuestada menos las horas de mano de obra directa estándar, y eso multiplicado por el costo indirecto fijo estándar unitario. Es importante recalcar que la sumatoria de las variaciones, ya sean favorables o desfavorables, al final las 3 dan el mismo valor, ¿sí? Dan el mismo valor. Y este método, como les los decía, cada empresa, cada modelo de empresa, dependiendo de sus necesidades financieras y económicas, ¿sí? O de su método de manejar, o de su metodología de manejar el negocio, pues puede escoger entre el método por 4 variaciones, el método por 3 variaciones o el método de 2 variaciones. Pero para efectos de su conocimiento, para que les quede a ustedes pleno conocimiento, vamos a ver los 3 métodos y vamos a hacer un ejemplo con los 3 métodos y les vamos para que ustedes verifiquen que los valores de variación en la sumatoria al final de las 3 son iguales. El ejemplo que vamos a manejar para estas varianzas o para utilizar o calcular los 3 métodos de variaciones es el que a continuación o el que están mirando en pantalla. Para esto, ¿yo qué hice? Con el objetivo de que sea más simplificado el manejo pues, de las variables y de los cálculos y todo, pues le coloqué, digamos, como una especie de nomenclatura a cada uno de los conceptos que hemos mirado. Entonces está los datos estándar, ¿sí? Que es el costo indirecto variable estándar unitario, está conformado por las letras C, I, F, B, E, U, o sea, costo indirecto de fabricación variable unitario, ¿sí? A ese le asigné la letra B, o sea que ustedes donde vean, ahora que vamos a mirar la fórmula y todo, va a ver esta nomenclatura y va a ver la letra que le corresponde también.
Le coloqué la unidad de medida con el objetivo de que pues se conozca o se sepa si estamos utilizando son pesos por hora o horas o son o si es una unidad de medida diferente a la que se van a utilizar para un ejercicio diferente. Siguiendo con la nomenclatura, digámoslo así, está HMODE, que es prácticamente, como puede observar, son como las iniciales de cada uno de los conceptos. Aquí es horas de mano de obra directa estándar. H, horas. M, mano. O, obra de directa estándar. Entonces, cada una de estas iniciales corresponde a lo que se quiere comentar o de lo que se quiere utilizar. Y se le asignó la letra F. ¿Sí? Lo mismo para los costos indirectos fijos estándar unitarios. Costos indirectos fijos, ¿sí? Costos indirectos de fabricación fijo estándar unitario. Ahí está la nomenclatura, digamos, que se va a utilizar y le corresponde la letra H. Y estos son 8 pesos por hora. Acá son 2 pesos por hora y acá son 1800 horas. ¿Ya? Están los datos, pero del presupuesto. Recuerde que eso no lo manejamos en las anteriores variaciones de mano de obra directa y mano de obra y material directo. Acá en los costos estándar se da esto, o sea, se necesita el presupuesto para poder hacer el cálculo de esas variaciones. Por eso acá aparece horas de mano de obra directa de presupuestadas y costos indirectos de fabricación fijo presupuestado. ¿Sí? Que ya en el esquema pudimos observar que sí lo necesitamos y que sí lo utilizamos. Y en la misma forma acá, horas de mano de obra directa, presupuesto. Costo indirecto de fabricación, presupuesto. ¿Sí? Le asignaron la letra G y la letra E. Se le asignó. ¿Sí? Y equivale en este ejercicio a 2.000 pesos la hora. Aquí, perdón, es 2.000 horas. Estas son 2.000 horas, no son pesos. Esto de aquí no lo consideren, es horas, horas. Y acá abajo son 16.000 pesos, 16.000 pesos de costo indirecto de fabricación fijo. Después vienen los datos reales, ¿sí? Que los datos reales pues está conformado por el costo indirecto de fabricación fijo real. De igual forma acá toma ese mismo, cada una de las primeras letras de lo que quiere o de lo que escribe el costo indirecto de fabricación fijo. El costo indirecto de fabricación fijo real. ¿Sí? Y estos son datos reales. Esta se le asignó la letra D y vale 15.500 pesos. Los costos indirectos de fabricación variables reales, costo indirecto de fabricación variables reales. Mire que dentro de la descripción es la primera letra de cada uno de la descripción, de cada palabra de la descripción, está en la nomenclatura acá comentada. Este también se le asignó la letra A, son 4.500 pesos por o correspondiente a este concepto. Ahora vienen las horas de mano de obra directa, horas, mano de obra directa. Se le asignó la letra C, son horas, ¿sí? Y equivalen a 1.890. Estos son los datos que necesitamos o que requerimos para liquidar o calcular las variantes que acabamos de ver. Y que vamos, como vuelvo y le repito nuevamente, vamos a calcular el método de 4 variaciones, el método de 3 variaciones y el método de 2 variaciones. Perdón.
Bueno, para continuar entonces con el ejercicio y por el método de 4 variaciones, vamos a mirar cómo se calcula la primera variación, que es de gastos generales variables o que también recibe el nombre de controlable. Entonces, aquí en el cálculo podemos observar costo indirecto de fabricación variable real menos costo indirecto de fabricación variable estándar unitario y las horas de mano de obra directa real. ¿Qué letras le asignó? La A, la B y la C. ¿Para qué le asignó estas letras? Para que aquí en la fórmula que les coloco de cómo se liquida este valor al final, ¿sí?, les quede plenamente identificada a qué corresponde y ustedes la puedan utilizar cuando así lo requieran. Les queda tanto la fórmula aquí como el cálculo que se realiza. Aquí el cálculo dice la letra A, que son los costos indirectos variables reales. ¿Cuántos son? 4.500. Los pesos por unidades de los costos indirectos de fabricación variable estándar unitario. Son 2 pesos en este caso. Y las horas de mano de obra directa, que es la letra C, son 1.890 pesos. ¿Sí? La multiplicación de 2 por 1.890 nos da 3.780, ¿sí?, pesos por unidad. Los pesos que vienen de la, lo que corresponde a la letra A, que son los costos indirectos de fabricación variables reales, son 4.500, ¿sí? A eso aquí le restamos los 3.780, nos da como resultado 720 pesos. Y esta variación es que desfavorable. ¿Sí? ¿Por qué es desfavorable? Pues lo que corresponde a la realidad, he gastado más de lo que el estándar me está dando, porque estos pesos que están utilizando aquí por unidad son estándar. ¿Sí? Entonces, este valor de acá real, digamos que es mayor que este estándar. Por esa razón es que desfavorable, desfavorable. Este tipo de análisis es el que yo les estoy pidiendo a ustedes en los trabajos, ¿sí? Entonces usted, aquí yo no lo he colocado pues porque no hay más campo ni nada, pero ustedes deben de analizar, bueno, ¿a qué se debe que los costos indirectos de fabricación variables son más altos que los estándares? ¿Cuál es la razón? ¿Qué motivo se dio? ¿Qué circunstancias están dando para que esto sea desfavorable? ¿Sí? Porque recuerden, a la gerencia, usted no solamente le da el valor y le dice que es desfavorable o favorable, usted debe darle una explicación o la razón o el argumento para que esto se presente o se presentó. Bueno, continuamos con la variación número 2 del método de 4 variaciones. En la variación de gastos generales fijos, pues es una variación sencilla, simplemente es tomar los costos indirectos de fabricación fijos reales, le restamos los costos indirectos de fabricación fijos presupuestados. La diferencia entre este valor y este valor nos da menos 500 pesos. ¿Qué significa? Que es que favorable. ¿Por qué es favorable? Porque nos hemos gastado menor plata la que habíamos que presupuestado o teníamos en el estándar o lo que habíamos presupuestado. Por eso da favorable. ¿Cuál es la fórmula? Miren aquí. M igual a D menos G. ¿Qué es D? Los costos indirectos de fabricación reales. ¿Qué es C? Los costos indirectos de fabricación fijos presupuestados. Entonces, D menos G nos da M, y M, ¿qué es? Los 500 pesos favorables.
Bueno, continuamos entonces con la tercera variación del método de 4 variaciones. La tercera variación es la variación de eficiencia de los costos indirectos de fabricación variables. En esta fórmula, aquí estamos tomando las horas de mano de obra directa reales. ¿Cuánto es el valor? 1.890 pesos. ¿Y qué se le asignó la letra qué? C. Le restamos, ¿sí? Pero antes de restar, primero multiplicamos 1.800, que son las horas de mano de obra directa estándar, ¿sí? Las horas lo multiplicamos por el costo indirecto de fabricación variable estándar unitario, que en este caso son ¿cuánto? 2 pesos por unidad. Entonces, 2 pesos por unidad, ¿sí? Entonces, de la diferencia entre 1.890 menos 1.800, que nos da 90 unidades. Y eso lo multiplicamos por el costo unitario, ¿sí? 90 por 2, ¿cuánto nos da? 180. ¿Sí? ¿Es favorable o desfavorable? De igual forma, ustedes miran y analizan cuál es mayor, ¿sí? Aquí mire que el real son 1.890 y el estándar son 1.800. O sea, me estoy gastando 90 unidades de más a lo que había presupuestado o premita o que había presupuestado, ¿sí? Y son 180 y esto por eso son desfavorable. Acá al lado derecho, mire, les presento la fórmula que se utilizó, ¿sí? Le estamos asignando a esta variable la letra n, que es igual a c, que está aquí, menos f multiplicado por el costo indirecto de fabricación variable unitario, que le asignamos la letra b, ¿sí? Y la cuarta variación y última, que corresponde a la variación de volumen. En la variación de volumen, ojo, vuelvo y repito, acá estamos tomando las horas de mano de obra directa. Se pueden tomar las horas máquinas, se pueden tomar las unidades de producción. Todo depende de cada empresa y el modelo de negocio que quiera realizar la empresa. Para este ejemplo estamos utilizando las horas de mano de obra directas. ¿Ok? Entonces, las horas de mano de obra directa del presupuesto son 2.000. Le restamos las horas de la mano de obra directa del estándar. Entonces, 2.000 menos 1.000, ¿sí? ¿Cuánto nos da? 200. Y eso lo multiplicamos por los costos indirectos de fabricación fijo estándar unitario, que en este caso son el 8 pesos por unidad y corresponde a, se le asignó la letra ¿qué? H. La diferencia acá da 200. 2.000 menos 1.800, ¿cuánto da? 200. Lo multiplicamos por los 8 pesos. ¿Cuánto nos da el valor? 1.600 pesos. 200 por 8, 1.600. Bueno, entonces al lado derecho también pueden observar la fórmula, ¿sí? Aquí se las dejo. P, que es la variación de volumen. G es igual a horas de mano de obra directa del presupuesto. F, las horas de mano de obra directa del estándar. Y multiplicado por el costo indirecto de fabricación fijo estándar, pero unitario. Aquí está la letra H. ¿Sí? Al final, observe qué se hace. Se suma lo que nos dio en L más M más N más P. ¿Sí? ¿Qué nos dio? Que lo podemos verificar aquí. L, ¿sí? Que es la variación de gastos generales. M,
que es la variación de gastos generales fijos, N, que es la variación de los costos indirectos variables, y P, que es la variación de volumen. La suma de esas cuatro nos da la letra T, que es el gran total de variaciones, y equivale a ¿cuánto? A 2000. ¿Sí? Bueno, ese es el ejercicio resuelto por el método de cuatro variaciones, Ahora vamos a resolverlo por el método de tres variaciones. Entonces, el método de tres variaciones está utilizando en primer lugar la variación gastos generales totales, ¿sí? Entonces, la variación de gastos generales totales, ¿qué incluye? Pues los 4.500, que son los costos indirectos de fabricación variables reales. Le sumo los costos indirectos de fabricación fijos reales, ¿sí? O sea, aquí está el total, la suma de estos dos nos está dando el total de costos fijos y variables reales, la suma de estos dos. Y está sumando A más D, y aquí la coloca A más D, es la suma de estos dos. Y la suma de estos dos, ¿cuánto nos está dando? 20.000. ¿Cuánto es 4.500 más 15.500? 4.500 más 15.500, pues es ¿cuánto? 20.000. ¿Sí? Digamos que aquí ya llamo la primera parte de esta fórmula. Después viene otra parte que son la parte que le asignó la letra B y son los costos indirectos de fabricación variable estándar unitario, ¿sí? La cual, vuelvo y repito, se le asignó la letra B. Es un costo, o sea, pesos por unidades. ¿Equivale a cuánto? A 2 pesos. Usted va y mira en el cuadro de allá y allá debe estar en la letra B 2 pesos. Verifiquemos si eso es cierto. ¿Sí? Véalo aquí. Los costos indirectos variables estándar unitarios. Si BVA se le asignó la letra B y son ¿cuánto? 2 pesos por hora. Si usted quiere verificarlo, puede ir y verificarlo. Adicional a este video, yo les voy a mandar las diapositivas, ¿sí? Para que queden ustedes en su poder y sobre esas diapositivas puedan repasar y mirar nuevamente. Bueno, entonces aquí ya estamos, ya hallamos el costo fijo, aquí estamos hallando ahora este valor de acá, donde estamos tomando el costo unitario, que son 2 pesos, estándar, ¿sí? Y acá estamos tomando las horas de mano, vea, horas de mano de obra directa estándar. Y le asignamos la letra ¿qué? F. ¿Cuántas son? ¿Cuántas unidades son? 1.800 unidades. La multiplicación de 2 por 1.800 unidades, que acaso lo especifico en la fórmula B por C, ¿sí? ¿Da cuánto? 1.300 unidades, ¿sí? Y al final tenemos ¿qué? Tenemos las 16.000 unidades que corresponden, perdón, 16.000 pesos que corresponden a los costos indirectos de fabricación fijos presupuesto. Se le asignó la letra E y equivale a ¿cuánto? A 16.000 pesos. ¿Ya? Entonces, la suma de estas dos menos la multiplicación de estos dos, ¿sí? Más los costos indirectos de fabricación fijo presupuestados, ¿sí? Nos da que nos da, primero que todo, pues nos da la suma, tenemos que sumar, disculpe un momentico, primero tenemos que sumar 3.600 más los 16.000, entonces nos da 19.600, ¿sí? A 20.000, que es el resultado de la fórmula acá, lo que son los costos fijos más los costos variables reales, le restamos, ¿sí?
¿El costo qué? Pues básicamente esto es un estándar, porque aquí está un presupuesto, ¿sí? Que sería como algo que, que presupuesté, y acá también estamos hablando de pesos por unidades, pero estándar. Esta E significa que es estándar. Entonces, digamos que los 19.600 son que estándar. Entonces, 20.000 que es real menos 19.600 nos da favorable o desfavorable. Pues favorable, desfavorable, perdón, desfavorable, 400 pesos. ¿Cómo se calcula? Pues esta, este es 400, ¿de dónde sale? Pues de A más D menos B por F más E, que es la fórmula que estamos haciendo acá. Ahora, ¿por qué aquí le coloqué L más N más N? ¿Sí? Porque como les decía, por el método de dos y de tres variaciones, ¿sí? De dos y de tres variaciones. Entonces, este método en dos variaciones, esta fórmula que estamos trabajando aquí, esta variación que estamos manejando aquí, que se llama controlable, básicamente que está tomando la suma de la primera y segunda variación del método de tres variaciones. Si usted va y mira cuánto le sumó en el método de tres variaciones, ¿sí? La variación acá, ¿cuánto suma? 220. La variación, la primera variación. Acá está, de la variación de los gastos o de los costos generales totales. Son 220. Le sumamos 180. ¿Cuánto da? 400. Y vamos y vemos la variación por el método de dos variaciones, ¿sí? La primera variación que la variación controlable, veamos, miremos que da igual 400 pesos, o sea, no se modificó, ¿sí? Y estamos trabajando aquí con dos variaciones no más. Y la última variación por el método de 2, ¿sí? Pues es la de variación de volumen. Si usted observa la variación de volumen tanto por el método 2 como por el método 3, es la misma fórmula. Se las voy a... Mire que aquí esto está dando ¿cuánto? 1.600. Vamos a ver la variación de volumen en el método de tres variaciones. Vea la variación de volumen, ejercicio, método de tres variaciones, ¿cuánto está dando? 1.600. Vamos a mirar que en el método de cuatro variaciones, ¿cuánto está dando la variación de volumen? Vea, aquí está, ¿sí? 1.600. Mire, variación de volumen, método de cuatro variaciones, está dando ¿cuánto? 1.600. Como puede observar, las tres variaciones en volumen dan iguales, no cambian su valor, ¿sí? ¿Cuál es la que está resumiendo todo? Pues la primera variación, ¿sí? Acá está sumando la variación 1 y la variación 2 por el método de cuatro variaciones. Mire, aquí dice 220. Vamos a ver la variación acá, la 1 y la 2. ¿Cuánto suma la 1 y la 2? 720, le resto 500, ¿cuánto nos da? 220. Y 220 es el que tenemos acá en el método de tres variaciones. En el método de tres variaciones, mire que la primera variación está resumiendo esas dos y da 220. ¿De acuerdo? Y las variaciones que continúan dan lo mismo. ¿Sí? Acá, por ejemplo, la variación da 180, la variación de eficiencia en el método por tres variaciones. Vamos a ver cuánto nos está dando en el método por dos variaciones.
Pues no nos está dando porque aquí está sumando 180 más 220. ¿Cuánto da? 400. Como ya se lo había comentado, mire, método, dos variaciones. ¿Sí? Dos variaciones. La variación principal o esta que es la controlable está dando la suma por el método de tres variaciones. Las dos variaciones primeras del método por tres variaciones me está dando aquí la suma. Y usted la puede constatar, puede ir a la variación 1, la variación 2 del método 3 y la suma como lo acabamos de hacer. Y observe que da aquí lo mismo. ¿Sí? Lo mismo. Y de igual forma, el gran total en las variaciones, ¿sí? Si usted suma 1600 más 400, ¿cuánto le da? 2000, ¿cierto? Eso por el método de dos variaciones. Si yo me voy para el método de tres variaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuánto da acá? 220 más 180 son 400 más 1600. ¿Cuánto es el gran total? 2000. 2000. ¿Sí ve? Igual. Y por el método de cuatro variaciones, pues 720 menos 500 da ¿cuánto? 220. 220 más 180, pues da ¿cuánto? 400. 400 más 1600, ¿cuánto nos da el gran total? 2000. 2000 método de cuatro variaciones. Como puede observar, por los tres métodos el total da igual, mire. Aquí método de tres variaciones, gran total 2000. Método de dos variaciones, gran total 2000. Por cualquiera de los tres métodos, perdón, da igual. Da igual las variaciones, da igual el gran total. ¿Sí? Por eso cada empresa, aunque el preferido, el ideal es el método 4, cada empresa, de acuerdo a su necesidad y su medio o metodología de negocio o modelo de negocio, pues adquiere o trabaja sus costos estándar dependiendo de su necesidad. Entonces, esto es lo que les tenía pues preparado para lo que corresponde a la variación de los costos indirectos de fabricación. Aquí le estoy mostrando los asientos en el libro diario, ¿sí? El registro de toda esta parte, ¿ya? Cómo se hace contablemente. Entonces, los costos indirectos de fabricación, ¿cuántos son? 4.500. ¿Cuántos son los costos indirectos de fabricación fijos? 15.000. O sea que a los proveedores, ¿cuánto le debemos? 20.000. ¿De dónde salen estas cifras? ¿Sí? Vamos a ver. Miremosla en el resumen, en el cuadro resumen. Miremosla en el cuadro resumen. Mírenlos aquí. Costos indirectos de fabricación fijo reales, 1.500. Costos indirectos de fabricación variables, 4.500. Son los mismos que tenemos en el registro contable. Véanlos aquí, 4.500 y 1.500. ¿Sí? El débito, pues ¿cuánto suma esto más esto? 20.000. Entonces, eso es lo que, como es real, estos dos son reales, eso es lo que le debemos a ¿qué? A los proveedores. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hacer el reconocimiento que se va haciendo en forma estándar. O sea, en el periodo, esto es lo que ya tenemos a lo último, pero en el periodo vamos haciendo los registros contables con base en que los costos estándar. Entonces, en los costos estándar al inventario de producción en proceso que llevamos. ¿Sí? Aquí les dejo la fórmula de cómo se calculan los 18 millones que dan aquí como estándar, ¿sí? ¿Qué es F, qué es B y qué es H? Pues no me acuerdo. Vamos a ver.
¿Qué es F? Horas de mano de obra directa estándar. ¿Qué es H? Los costos indirectos de fabricación unitarios. ¿Y qué es B? Los costos indirectos de variables estándar. ¿Sí? Vamos a ver si esos son. Entonces, véanlos aquí. F, H y B. Entonces, B más H se suman, los dos unitarios, y eso se multiplica por las unidades que se utilizaron o estándar en la producción. Eso nos da los 18,000, los 18,000 pesos en este ejercicio. Y los costos indirectos de fabricación, ¿contra qué? Contra los costos indirectos de fabricación, 18,000 pesos. ¿Sí? Que si lo miramos en la cuenta, en el libro mayor, en una cuenta T, pues los 20,000 son los que estamos llevando aquí, débito, es la suma de estos dos. Aquí están los 20,000. ¿Sí? Y los 18,000 son los que estamos reflejando por el costo estándar. Míralos aquí. ¿Sí? ¿Cuál es la variación entre esto y esto? Son 2,000. ¿Sí? Pero esos 2,000, ¿cómo los registramos? Mírelo. La variación de los gastos generales variables, 720,000, más la variación de los costos indirectos variables, 180,000, más la variación de volumen, 1,600,000. A esta suma del débito le restamos la parte que nos dio favorable, que fueron 500 pesos de los costos, de los costos o gastos generales fijos, ¿sí? Entonces, esto que está aquí menos el débito nos está dando la variación, que son en los costos indirectos de fabricación. Serían los 2,000 pesos. Entonces, para yo cerrar esta cuenta, tendría que debitar esto, ¿sí? O llevo las variaciones contra esto. Llevo estas variaciones, las llevo contra esta cuenta. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma de registrar el reconocimiento, hacer el reconocimiento contable de las variaciones de los costos indirectos de fabricación. Este registro que tenemos aquí, sobre todo el de las variaciones, corresponde al método de 4 variaciones. ¿Sí? Si fuera el método de 3 variaciones, pues aquí apenas habrían 1, 2 y 3. ¿Ya? Si fuera el de 2, pues habría 2 variaciones, pero todas tienen que dar el mismo el mismo valor. Esto está hecho, vuelvo y lo repito, con base en el ejercicio o en el cálculo que se hizo de las variaciones por el método de 4 variaciones. ¿Sí? Bueno, les agradezco mucho. Cualquier inquietud, cualquier duda, con mucho gusto. Voy a estar pendiente, ¿sí? Para que podérsela resolver lo más pronto posible. Hasta luego, que estén muy bien. Les voy a dejar un ejercicio para que ustedes lo elaboren, lo hagan, ¿sí? Y me lo manden, me lo presenten. Ese ejercicio lo voy a anexar en la carpeta de Moodle, con el objetivo de que ustedes lo elaboren y lo realicen y me lo envíen ya resuelto, me lo dejen en la carpeta ya resuelto, ¿sí? Por favor. Otra cosa, otra recomendación muy importante es que, por favor, todo lo que yo les he dicho aquí de las fórmulas y de todas estas fórmulas que hemos estado utilizando, no me crean, por favor, no me lo crean. Ustedes confírmenlo, verifíquenlo, hagan este ejercicio ustedes. Este ejercicio vuélvanlo a hacer manualmente cada uno, ¿sí? Dando los resultados que le están dando aquí. Verifique si lo que les estoy diciendo es cierto. Verifique si la información que les estoy dando está en el cuadro acá donde está el ejercicio ejemplo.
si la letra B corresponde a este valor de 2 y F corresponde a 1.800.000, y las horas de mano de obra directa estándar es la letra F y corresponde a los 1.800. Y más que eso, que verificar eso, es verificar los cálculos, ¿sí? Las fórmulas, cuáles formas se utiliza para los métodos de 4 variaciones, ¿sí? ¿Cuáles variaciones son? ¿Cómo se calcula cada una? ¿Cómo se calcula para el método de 3 variaciones? Por eso les dejo la fórmula, pero háganlo ustedes, no me lo crean. Vuelvo y le digo, no me crean a mí, háganlo, verifíquenlo, ¿sí? Bueno, muchas gracias por su atención. Eh, Quedo pendiente para la próxima oportunidad y que tengan un buen día. Hasta luego.